Si observamos las acciones de la Iglesia Católica Romana a lo largo de su existencia, y ha hecho algunas cosas muy malas, de hecho, y aún así la gente quiere pertenecer a la Iglesia Católica Romana y llamarse cristianos. Eso no tiene sentido. El invitado de hoy es John F. White, uno de los principales académicos del mundo sobre mitos, mitología nórdica e historia indoeuropea. De los vikingos a los Vedas, de Zeus a los sacrificios humanos y la espiritualidad, investiga temas que sientan las bases del mundo en que vivimos hoy, incluido el efecto que la religión organizada ha tenido en tu vida cotidiana. ¿Fueron Jesús, Mahoma y Buda personas reales? Hoy repasamos las pruebas y muchas de ellas te sorprenderán, así que disfruten del podcast. The Way of Will John. Chicos, tenemos otro invitado especial. Esto va a ser me gustaría clasificar este podcast como tiempo de historias, porque normalmente dices, ¿qué? ¿Ir a tomar una taza de té? ¿Es eso lo que normalmente dices? Agradable y británico. Agradable y relajante. Ir a tomar una taza de té. Tenemos otro podcast llamado Biscuits and Tea. Sí, eso es bastante interesante, como... Sí, eso es. Entonces, sí, chicos, vamos a abordar muchos temas que sé que a mucha gente le interesan, pero finalmente tenemos a alguien bien informado que nos puede decir lo que está sucediendo. Así que, John, ¿puedes darnos una breve introducción sobre quién eres? ¿Cómo estás, Will? Soy John F. White. Dirijo un canal de YouTube llamado Craig Camford y allí doy una mirada académica a la mitología. Y eso significa que intento que la gente entienda de dónde vienen los mitos, de dónde vienen los motivos, lo que significan y sus orígenes. Y la fascinación por esto es poder rastrear numerosos mitos, no cientos de años o miles de años, sino algunas decenas de miles de años. Y lo que eso significa es que todos compartimos la misma esencia, y ese hecho es infinitamente fascinante. Sí, estuve investigando un poco y vi que tienes una especialidad. ¿Cuál era? Soy experto en mitología anglosajona y nórdica, especialmente en el noroeste de Europa. También me destaco en Europa e indoeuropeo. Me considero bastante entendido. Entonces, llegaremos a tu especialidad aquí en un segundo porque sé que vas a tener un buen confort. Vamos a sacarte un poco de tu zona de confort y dirigirnos a los Vedas. Hay mucho por lo que vamos a pasar, chicos, así que definitivamente solo quiero empezar aquí. ¿Podrías explicar qué son los Vedas? Y luego solo tengo un poco de una pregunta, solo una comprensión vamos a ir de allí, básicamente. Entonces estás hablando de los Rig Vedas. Son nuestros textos religiosos más antiguos, relacionados con la cultura védica y la India. Por tanto, estos textos tienen alrededor de 3.500 a 4.000 años de antigüedad, pero probablemente se remontan a unos 1.000 años más o menos. Y lo son. Hay un grupo, hay muchos de ellos, y son en forma de poesía. Encontramos que muchas de las historias más antiguas que conocemos son poesía, ya que es más fácil recordarla que recordar textos planos. Y así, muchas historias que hablan de cómo se creó el mundo, cómo se mató a los dragones y en general cómo comportarse en la vida. Entonces, ¿qué tomas tú? Esto también debería ser considerado, dado que estudias mitología. ¿Dónde trazamos la línea? Entre los hechos, la mitología real, quiero decir, cómo hay algo de verdad. Están tirando de la verdad en ciertas cosas que dicen. Y en los Vedas, por ejemplo, ¿qué tomas de las cosas llamadas los siddhis? ¿Qué sacas de las cosas y luego pretendes hacer cosas? ¿Cómo lo hacemos? Sí, buena pregunta. Entonces, la mitología explica la visión antigua del mundo. No es solo una historia, sino una creencia. No entendían necesariamente su verdadera naturaleza, por lo que su historia es considerada un mito. Y hay una diferencia real entre mito e historia. Así, las historias tienden a ser a menudo las imágenes por nuestros ancestros, los mitos se cuentan más. Así está en realidad, sin duda, desde tiempos paleolíticos. La mitología es muy raramente representada, pero las historias sí. Conocemos muchas historias, pero no entendemos por qué la mitología es lo que es. El mito se origina de la realidad, lo cual es motivo de mucha investigación académica.
Normalmente está basado en hechos ocurridos, aunque a menudo se le añade un razonamiento ficticio para suceder y frecuentemente es inventado. De acuerdo. En la era moderna, nos creemos más capaces de entender la realidad y la naturaleza que ellos. ¿Lo considera cierto? Sí, dado un ejemplo real, un ejemplo diferente es, sentían que las lluvias y los monzones venían porque en la India su dios de la tormenta, Indra, mató a un dragón que estaba reteniendo el agua en el cielo. Así que cuando oyes truenos y relámpagos, es Indra luchando contra el dragón. Y cuando mata al dragón, el agua se libera y llueve. Y eso es lo que llueve, matas a un dragón. Y eso es común en todo el mundo, es un motivo muy común. Ok. Ok, así que matar a un dragón es causar la lluvia. ¿Es un mito común? Es parte importante de la religión de Mesopotamia y de los primeros agricultores europeos llamados agricultores neolíticos. Eran ellos los que culpaban al agua por la falta de lluvia en sus cultivos. El dragón se convirtió en un elemento común en los mitos de creación, incluso en China, Australia y Sudáfrica, asociado con la lluvia y la fertilidad del suelo. Sin embargo, hace aproximadamente 6.500 o 7.000 años, todo cambió cuando empezamos a criar vacas. Y entonces las cosas cambiaron. Es un motivo muy interesante, si te fijas. Ok. Ok, así que las cosas cambian cuando empezamos a formar cuentas. ¿Tiene eso algo que ver con está relacionado con la religión hindú y su Sí, reverencia a la mucho. vaca? Así que sí, la vaca. También cuando cultivas, las cosechas son importantes para ti. Son muy importantes porque cuando dejas de cultivar carne, te debilitas y necesitas comer más. La agricultura fue perjudicial para nuestra salud. Por eso nos preguntamos por qué empezamos a hacerlo. Mientras se cría carne como la de las vacas, se come mucho mejor y las vacas son muy valiosas. Si las vacas son valiosas, construyes historias alrededor de ellas. Y así lo que llamamos proto-indoeuropeos o personas que hablaban una lengua llamada proto-indoeuropeo comenzaron a crear una religión basada en la vaca. Y la vaca era importante y ese mito viajó a través de Persia hasta la India y allí la vaca fue sacrificada en la creación para crear animales y vegetales y así fue considerada sagrada, razón por la cual no se puede matar vacas en el hinduismo. Pero en Europa era en gran medida una base agrícola y así la vaca no se utilizó de la misma manera, pero todavía se ve en mitos como la mitología nórdica antigua. Hay una vaca llamada Utumbla en el mito de la creación con Ymir. Ymir mama de Utumbla para obtener su fuerza. Así que con todo eso, sin embargo, no es o debemos encontrarlo raro. Acabas de decir que el mito se extendió, ¿verdad? Pero no es raro que culturas distintas en lugares y épocas diferentes tuvieran mitos similares. No hay nada raro en eso o... Esa pregunta es brillante porque todo el mundo tiende a cuestionar cuando digo que la mitología de Ymir amamantando a Utumbla, la vaca, para obtener leche es similar a la de Rómulo y Remo amamantados por una loba. Así vemos un poco diferente en Persia, donde la vaca sacrificada en la India, pero todo viene de la misma gente y, como acabas de decir, la gente dirá entonces, bueno, ¿cómo sabes que es el mito que se ha dispersado y no la gente que viene con la idea? Y eso es porque las personas en el mito con la vaca en el inicio de la creación, cuyos nombres originalmente eran Manu y Yemo, que significa hombre y su gemelo, ese nombre es consistente en todas esas historias. Un lector perspicaz notaría que la historia de la vaca no se relaciona con los nombres de las personas involucradas, ni en Noruega y en la India, pero tienes Manu en la India y tienes Manu en Noruega. Vamos a hablar un poco sobre el mito más antiguo de la creación. Vi un video en el que participaste, porque sé que va también a conectar cosas con un montón donde las religiones tiran de su poder. Ya sabes, tenemos esto. Sabemos cómo empezó. Lo saben. Bueno, en realidad no. La mayoría de los mitos de la creación que conocemos hoy en día provienen del mito indoeuropeo, ya que los indoeuropeos se extendieron a la India, Europa y gran parte del mundo, luego de colonizarlo. Pero antes de eso había un mito, el cual se originó en África.
y allí había un motivo llamado gente que venía del inframundo a través de un árbol. Así que originalmente la gente pensaba que la gente vino al mundo subiendo desde el subsuelo y saliendo de un árbol. Y eso eventualmente se convirtió en un mito donde un animal o una persona estaba en el agua y no había tierra y se sumergió hasta el fondo del agua por el fondo del mar, tocó el fondo del mar y trajo ese lodo hasta la superficie. Cuando llegó arriba creció la tierra. Y luego eso cambió de ir al fondo del mar, agarrar tierra y subir, y la tierra crea las historias que escuchas sobre Noé, por ejemplo, y sus palomas. Entonces, cuando Noé suelta una paloma y vuela y agarra ramas y vuelve, eso es en realidad una evolución de ese buceador terrestre. Solo cambia su dirección. Una paloma viaja horizontalmente en lugar de verticalmente. Pero todo esto probablemente se remonta a un mito muy antiguo donde se cree que el hombre bien puede haber pensado que excretaba tierra de sí mismo, bien, porque tenía que nacer de alguna manera la tierra y los hombres deseaban que el mundo fuera como ellos, no como las mujeres. La mayoría de la mitología fue escrita por hombres hasta hace poco. El hombre creó a Eva o Dios creó a Eva a partir de Adán. Siempre fue el hombre. Freud tiene reconocimiento hoy en día. Hoy en día se reconoce la envidia de embarazo por parte de los hombres. Si eres primitivo, una vez que comprendas esto, las excretas. Entonces has creado algo de la nada. La tierra se desarrolló en el mito del árbol y del buzo terrestre. Luego vemos los mitos del buzo de la tierra y la paloma. Después hay un animal en un árbol que deja caer la fruta y ésta se convierte en tierra. Estos mitos se extienden en todo el mundo. Este es el motivo de la creación. En realidad no tenemos todo el mito, sino toda la historia, pero sabemos que esa parte, así es como creen que se creó la tierra. Y tocaste el mito del diluvio, cuyo origen es una de esas cosas que se aprenden más tarde y que tiene sus lazos con cosas como la epopeya de Gilgamesh y tal vez otras cosas antes de eso. Así que, ¿cuáles son los verdaderos orígenes del mito del diluvio? ¿Y eso niega? ¿La historia de Noé significa algo para los cristianos modernos? Sí, cuando estudias mitología y ves cómo se desarrollan los mitos con el tiempo, te das cuenta de que todas las historias, religiosas o no, cobran importancia. Son hechas por el hombre. Y si empiezas a darte cuenta de eso, enseguida ves el mundo de manera muy diferente. Pero sí, el mito de la inundación en sí parece que se deriva de sudeste asiático, así que China y las islas alrededor de allí, y que probablemente ocurrió hace unos 30.000 años, o eso creemos, se puede rastrear hasta allí, y creemos que coincide con Bariac del nivel del mar según el periodo de hielo. Entonces, cuando la Tierra pasa por una edad de hielo, cuando el hielo se acumula y el agua del mar se convierte en hielo, los niveles del mar disminuyen. Las islas cercanas se unen formando una gran masa de tierra. Es posible caminar desde Escocia hasta cerca del continente australiano sin cruzar el mar. Solo hay un pequeño trayecto. Creemos que esto ocurre debido a la disminución de los niveles del mar y cuando se elevan de nuevo después de una edad de hielo. Y toda esa tierra en el sudeste de Asia se convierte en Indonesia y las Filipinas y las islas Rosa Cuna, que probablemente fue el mar, para empezar a hablar de inundaciones. Y luego vemos los motivos utilizados allí y utilizaron el motivo del buzo de la tierra del mito croata, que en realidad reutilizaron en el mito de la inundación. Y fue eso lo que regresó al cercano oriente y se convirtió en el diluvio de Noé, con la paloma. ¿Qué le da entonces? Y he oído esta teoría, y con un poco de comprensión no he oído tan atrás como 30.000 años, pero como a la derecha, cuando he visto esto. Hablan de que hace 10.000 años o más o menos algo así, ¿no? Oh sí, el periodo de Yucadrás es en lo que estás pensando. Bueno, el periodo Younger Dryas. No es ahí donde ellos vi. Siento que la gente vincula esa experiencia allí mismo con está bien. Eso ¿Lo hacen? Así que estás diciendo que es más profundo. Sí.
Sí, eso es hace unos 12.000 años, donde hubo un repentino cambio climático dramático en gran parte de la Tierra, no toda ella, por lo que no era una edad de hielo, pero había una especie de mini edades de hielo en algunas partes del mundo, lo cual nos confunde. Esto elevó los niveles del mar, pero hace 14, 20.000 años existió el máximo glacial, la última edad de hielo en su punto máximo. Y fue cuando los glaciares llegaron hasta el sur de Inglaterra y a través del centro de Europa, y eso empujó a todas las poblaciones del norte de Europa hacia el sur, lo que provocó muchos cambios culturales, y lo vemos en los cambios de población y las migraciones. Y cuando eso terminó hace unos 18.000 años, el nivel del mar comenzó a subir de nuevo, y todo era normal antes de que el Yucatán se fuera. Los niveles del mar bajaron de nuevo, pero debido a que es el más reciente, la gente piensa, oh, debe ser eso, pero en realidad podemos rastrear a través. Así que podemos mirar las lenguas habladas y las historias habladas por varias culturas alrededor del mundo y entender cómo y cuándo migraron y usar eso para resolverlo. Así, por ejemplo, si vemos mitos contados en Norteamérica, en mitos americanos de las primeras naciones, a menudo podemos encontrar historias que no sean de influencia cristiana a través de la colonización. Si consideramos que antes del idioma hablado, estas deben haber llegado cuando existía un puente de tierra entre Siberia y América del Norte. Y eso significa que eso tiene que ser por lo menos hace 14.000 años. Diversas tribus tienen diferentes composiciones genéticas, lo cual sugiere que formaron parte de la primera migración durante la máxima glaciación hace 20 o 15.000 años. A través de la correspondencia del lenguaje, la historia, los motivos y los datos genéticos, podemos construir un modelo estadístico que nos ayude a comprender cómo funcionaron las migraciones. Es posible que ese motivo se haya extendido y por ende hay ciertas dudas en todo lo que digo hoy. Sin embargo, ¿cuál es el resultado más probable basado en nuestro trabajo académico? Aprecio que con el hecho de que sí, hay un elemento de duda, pero lo que me confunde es que fui a la escuela y la escuela me dijo que las cosas eran así. Así que déjame ver si puedo formular mi pregunta de la manera adecuada. Basado en lo que usted sabe y basado en todas las cosas que, digamos que el mundo académico y lo que usted entiende de los viajes, de las historias, las lenguas y la comprensión de los glaciares y las ¿No es edades de así? hielo, yo diría, no es probable que nos estamos perdiendo posibles civilizaciones bajo el agua, destrozadas, desaparecidas. ¿Nos estamos perdiendo algo? Dado que hay un poco de duda, ¿es posible? Eso es lo que quiero entender, porque sé que eso es una gran cosa por ahí, que la gente se siente como sí, y no voy a decir la palabra de moda Atlantis, pero puedo preguntarte acerca de eso, porque en realidad eso no lo escribí, pero necesito saber qué piensas sobre eso. En general, tiene sentido que nosotros estemos. No sé al nivel del desarrollo de las civilizaciones, pero quiero decir, si hay estas grandes masas de tierra y estas personas que se asientan, ¿nos estamos perdiendo La algo? gente no tiende a entender, no necesariamente conceptualizar cuando se piensa en la historia, es en realidad lo largo que es el tiempo y la lentitud con que suceden las cosas, pero la cantidad de cambio que ocurre durante mucho tiempo. Así que las cosas no cambian de repente. La gente no emigra de repente en una noche. Las cosas tardan años en suceder. Así que el aumento del nivel del mar ocurrirá en el transcurso de 1.000 años, digamos. Así que sin duda hubo grandes grupos culturales que ahora están bajo el agua, como sus edificios o sus casas bajo el agua, pero solo en unos pocos casos yo diría que el aumento del nivel del mar causó la desaparición de una civilización. Ellos habrían visto el nivel del mar subir 6 pulgadas al año durante 20 años. Ya sabes, no van a ir. Oh, Dios mío, solo voy a quedarme en la playa y dejar que me ahogue. No, habían seguido adelante. La gente cree que las pirámides son tecnología moderna de extraterrestres, aunque no todos piensan eso. Llama mucho la atención. Unos 5 o 6.000 años antes de que se construyeran las pirámides, pasábamos ese tiempo construyendo irrigación y granjas y la minería o el trabajo de la piedra para construir, digamos, los canales de irrigación y los edificios y todas estas cosas. Y cuando tienes tanta experiencia, piedra, hacer pirámides no es como un gran salto como piensas,
porque sabes cómo trabajar la piedra, así que porque has estado construyendo canales kilométricos en el desierto. Sí, claro. La gente simplemente no entiende eso, que hay un gran número de causas para que algo suceda, y eso puede suceder durante cientos o miles de años antes de que de repente veamos algo. ¿Algo diferente? Correcto. Sí, la progresión. Así que hay una progresión que sucedería. Y eso tiene sentido, obviamente, con los niveles del mar subiendo y bajando, que no sucede de la noche a la mañana. Pensaba que la teoría sobre el Younger Dryas era que fue un evento cataclísmico, que fue algo que pasó y puff, boom, se han ido. Probablemente ocurrió en unos pocos años, un par de años, y puede haber habido tsunamis y cosas por el estilo, y ciertamente los hubo, así que sabemos que Gran Bretaña solía estar unida a Europa a través de una masa de tierra llamada Doggerland, y sabemos eso. Fue pre-Younger Dryas, definitivamente allí. ¿Cuánto tiempo pasó? Después de Younger Dryas, los niveles del mar cambiaron, nos alejamos de ello, y luego hubo un tsunami en Noruega. Un deslizamiento de tierra bajo el mar que luego produjo un tsunami que prácticamente arrasó Doggerland. Hubo un cataclismo y aún vivíamos en pequeñas chozas sin ciudades. No perdimos los maravillosos secretos y extraterrestres de la vida en la Atlántida. No fueron cogidos desprevenidos en aquel momento. Algunas cosas sucedieron. Cuéntame más sobre Atlantis, porque entiendo que la única fuente de la historia de la Atlántida es Platón. ¿Es esto cierto? Me encantaría saber si también tienes información al respecto. Bueno, aquí está la fuente original, sí. Y a partir de ahí tienes adornos. Bien, él es la fuente original, pero claramente lo tomó de alguien más. Y no se puede decir si lo ha tomado de otra persona o lo ha inventado él mismo, pero creo que dice, 9,000 años antes existía esta tierra y dime cómo un linaje de personas recuerdan la línea de tiempo real en años exactamente por 9,000 años para decirle que fue hace 9,000 años para permitir que la gente como Graham Hancock utiliza eso como, debe ser la Atlántida porque se vincula con las edades más jóvenes. Sí, más o menos 1,000 años antes de Cristo. Vale, no tengo idea de cómo sería eso posible. Solo quiero tu respuesta, porque no tengo idea. Y si pudieras hacerlo a través de qué tenían los reyes egipcios, la lista del rey, ¿verdad? Que sé que hasta cierto punto se considera... No. Bueno, algunos reyes viven cientos de años en esa lista que... Eso es exactamente. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿No es exacta hasta cierto punto? ¿No podemos usarlo? Es una guía en términos de la secuencia de los reyes, puede ser exacta, pero tal vez él puede no ser tan exacta. Bien, genial. Quiero decir, porque lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que no mucha gente realmente se preocupaba por su edad. Ya sabes, incluso hace 1,000 años, cuando era verano, cuando era invierno, pero realmente no se preocupaban por la edad que tenías, solo se preocupaban de que pudieran crecer y luchar. Ese es un buen punto. Entonces, sí, dado que el conjunto o el agujero más grande, obviamente, en la idea de la Atlántida y de todo eso es que Platón es la fuente original. Y cuando las cosas empezaron a volverse alienígenas, ciudad bajo el agua, todo lo que pasó después de Platón. Tengo que decirte una pieza de mitología que ha sucedido en los últimos 100 años que ha hecho exactamente lo mismo. Un hombre caminaba por una frontera en Arizona y encontró un pedazo de nuclear. Era un globo de pruebas nucleares. Flotan en el cielo para analizar bombas atómicas y se estrelló y se lo llevó a casa. 50 años después, existen extraterrestres en Roswell en platillos voladores vivos. Y eso es en una época donde tenemos periódicos y radio y televisión y un mejor sistema educativo. Y sin embargo, hay gente que cree que ese pedazo de papel de aluminio y un palo se ha convertido en algo más. Y así es. Así son los humanos. Nos gusta embellecer. Sí, es un mito real, pero eso es mitología moderna. Claro, es lo mismo, se convierte en un mito. No sé lo suficiente sobre el Roswell. En realidad debería tener a alguien. No sé a quién tendría puesto. Lo peor es que la Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene su base y misiones secretas allí, aumentando el misterio en el aire. Sí.
Nadie sabía lo que era esta cosa porque es bastante inusual en la época. Bueno, has mencionado algo. Esto es ahora en tu mundo antes de volver a otra cosa. No puedo pronunciarlo correctamente. Quiero decir Yggdrasil, el secreto Yggdrasil. Yggdrasil. Yggdrasil, Yggdrasil. ¿Puedes decirme qué era esto? No tuve la oportunidad de ver esto. Ok, el Yggdrasil es lo que se conoce como el árbol del mundo en la mitología escrita en los antiguos textos nórdicos. Esa es la mitología nórdica, el mito escandinavo. Y es un árbol que tiene una serie de propósitos diferentes y lo que lo hace interesante es que tiene la intención de conectar todos los reinos de los mundos nórdicos juntos. Así que Midgard, que es la tierra, en efecto es Asgard, que es donde algunos de los dioses viven en el infierno. Pero la cosa es que hay un poema llamado The Hávamál. El Hávamál es un poema realmente interesante. Tiene más de 1000 años y es básicamente como una lista de proverbios. Y te dice cómo debes vivir tu vida. Y es realmente interesante porque se aplica tanto hoy como hace 1000 años. Sé hospitalario, invita a la gente a entrar. Sabes, si metes a 2 hombres borrachos en un bar se pelearán. Ya sabes, hay algunas otras cosas políticamente incorrectas, pero es bastante fiel a la vida. De todos modos, hay una parte hacia el final de eso que habla de Odín, y Odín es el dios principal del panteón. Y Odín se cuelga del Yggdrasil. Y la gente es bastante ambiguo, y la gente ha estado trabajando durante mucho tiempo, quiero decir, ha habido mensajes escritos sobre esto. ¿Y qué significa eso en realidad? ¿Fue Odín el que se ahorcó? ¿Es alguien ahorcándose por Odín? ¿Y qué significa realmente el Yggdrasil? Yggdrasil significa el caballo de Odín, literalmente. Pero lo que yo en el video que puse, en realidad estaba diciendo, lo que ha sucedido allí es la simplificación poética. Así que un ejemplo, la simplificación poética es Frankenstein. Le dices a cualquiera que es Frankenstein, dicen, oh, es el monstruo de Mary Shelley, pero no lo es. Frankenstein fue la persona que hizo el monstruo. Con el tiempo, la gente simplifica y dice, oh, Frankenstein es el monstruo. Bueno, eso es lo que ha sucedido, parece que ha sucedido a Yggdrasil, donde fue llamado Yggdrasil de Odín. Así que no sería el caballo de Odín, el caballo de Odín de Odín. Así que eso no tiene sentido, debe significar otra cosa. Y de eso se trata el video, explica lo que creo que es el origen del Yggdrasil, que tiene más que ver con un árbol del conocimiento o un árbol de la vida, que en realidad realmente vincularlo a motivos en otras creencias a través de Europa y Persia y en la India. A menudo vemos ahora en la mitología y los nombres que asociamos con las cosas de hoy, en aquel entonces eran muy diferentes. La gente tenía una visión diferente de la vida y una manera diferente de ver las cosas. Y la gente tiene que aceptar que a través del tiempo no solo cambia el lenguaje, sino que cambian los significados de las palabras que decimos. Y esa es otra razón por la que la mitología es complicada. Muy complicada. Parece que es interminable. Parece un juego casi interminable con herramientas que son limitadas, quiero decir. Necesitas una máquina del tiempo. Necesitas hablar con gente que no está aquí. Necesitas visitar lugares que no existen. Pero por eso usamos la estadística. Pero es por eso que usamos la probabilidad estadística para decir cuál creemos que es la mejor respuesta, pero siempre tienes gente que argumenta, bueno, algo menos probable será la respuesta, y tienes que decir, bueno, sí, podría ser, pero demuéstrame, ya sabes, quién esto es más fuerte que yo. Claro. ¿Puedes decirme más acerca de... Esto siempre ha sido una cosa interesante que nunca he profundizado, pero siempre lo ves. Quiero decir, lo ves en los videojuegos, lo ves en las películas, los Berserkers, y creo que Wolf. Guerreros, hay verdad allí. Entonces, hay un profesor llamado Bruce Lincoln que escribió un brillante artículo sobre esto, se llama la lisa, y la lisa es la palabra griega para describirlo, que significa rabioso. Cuando sientes una lisa, estás rabioso, pero es un tipo especial de rabia, así que es una rabia que se aplica a caballos u otros animales, pero no a los lobos. Y concluye que no se aplica a los lobos porque los lobos son así por naturaleza, no necesitan estar enfermos para ser así. Así que es ese estado mental, esa forma de ser, cuando eres una persona en particular que te hace casi invencible, y luego eso se aplica a varias culturas. Así que vemos el berserker, que significa piel de oso en Escandinavia, donde la gente usaría una piel de oso y entraría en esta
furia y ser muy formidable, pero se ve en griego que se menciona, se ha visto en Persia, se ve en Roma también, donde la gente usa trajes de león o trajes de lobo, así que era una cosa real, realmente sucedió, pero donde las consideraciones deben ser cómo llegaron a ese estado. Eso es muy interesante. Uno que, digamos que es un estado rabioso, dicen que es como, imagina un estado de lobo furioso o animal rabioso, es literalmente, eso es lo que significa ser. Yo solo, bueno, perdón por interrumpir, pero la idea esencialmente que son estos guerreros que no van a sentir ningún dolor. Ellos no van a venir a través de la piratería y solo a través de nada, nada les asusta, nada, lo que sea. Y así hay un poco de verdad en el hecho de que había algunas personas corriendo así en algún tipo de estado, como que no sabemos cómo llegaron al estado. No sabemos si son drogas o psicodélicos o... Es que probablemente había algo de bebida asociada con eso que te pone en ese estado. Y podemos hablar de eso porque esa cosa aparece en muchas mitologías a través del paisaje indoeuropeo. Pero si lo miras en la literatura, en la mitología, solo encuentras que son los héroes que vinieron de esa manera. Así que es casi como si tuvieras que ser un guerrero heroico para poder conseguir esa vida, para conseguir esa rabia. No se aplicaría a cualquiera, podrían intentarlo, pero no siempre lo conseguirían. Y son cosas como estas. Así que cuando lees mitología y ves aparecer esto, por lo que se ve, por ejemplo, en una menos conocido en el Tyne, que es un mito irlandés sobre el pastoreo de toros a través de Irlanda. El personaje principal es Cuga Elan y Cu significa lobo. Y realmente ves a la gente describirlo como una especie de héroe formidable y empiezas a darte cuenta, así que tiene eso, que debe estar influenciado de los motivos indoeuropeos. Así que es en gran medida una cosa motivo indoeuropeo, esa cosa en particular. Así que básicamente es recoger esos y decir, si lo ves y si realmente puedes decir, ahora sé de dónde vienen las influencias. ¿Y cuál era la premisa detrás de esto? Que este era un guerrero heroico que triunfa en cualquier cosa. ¿Cuál era la bebida? Así que en Mina védica, por lo que el Rig Veda se habla de Soma, y esa bebida era usada, Soma, se nombra en griego, pero también tiene algo que se llama la poesía Meda en Escandinavia, y todo hace lo mismo. Así que lo bebes y te pone en este estado de alucinación, o casi seguro que lo hace. Y hay un libro llamado, hay un par de ellos, uno llamado El hongo sagrado, el otro es Las claves de la inmortalidad, probablemente el más famoso y que habla de ello. Y el autor de eso escribe que esto parece venir de algo llamado cerveza de cebada en el cercano oriente. Y por lo que su opinión es que en los primeros días de la agricultura, por lo que hace unos 10 a 12 mil años, si recogiste un puñado de granos de cebada y lo pusiste en el agua, la suciedad de las manos ayudaría a fermentar el agua y luego los granos de cebada, y los granos de cebada en sí, hay un hongo muy común. Y ese hongo, ahora sabemos hoy, tiene un químico clave que usamos en los psicodélicos. Así, su premisa es que tal vez fue tomando esos granos de cebada, poniéndolos en agua para dejarlos fermentar, y no es cerveza como la conocemos hoy en día, pero si bebieras eso, eso te pondría de esa manera. Y luego, si se piensa en eso, antes éramos cazadores-recolectores comiendo buenos trozos de carne, ya sabes, ciervo o alce, y tal vez comer una pieza de fruta, pero nos detuvimos y decidieron cultivar, lo cual tomó mucho más esfuerzo. Tienes mucho menos nutrición. De ahí había que comer mucho más para obtener el mismo valor nutricional. Y por eso vemos que los humanos se vuelven físicamente más pequeños y más débiles cuando se convierten en agricultores. ¿Por qué lo hicieron? Y uno de los argumentos en las claves de la inmortalidad es que lo hicimos porque en realidad descubrimos que haciendo eso teníamos un buen suministro de esta cerveza de cebada que nos puso en un muy buen estado. Y es más o menos que es cuando las civilizaciones humanas realmente comenzaron a evolucionar en ese punto. Por lo tanto, también se podría argumentar que el hecho de que nos haya sucedido eso, expandir y poblar de una manera que
nunca hubiéramos hecho de otra manera. Sí, eso es fascinante. Yo tenía una pregunta por hacerte y acabas de tocar el tema, pero yo iba a preguntar cuál es la relación con todos los mitos y las historias de la creación, así como con nosotros como humanos. ¿Cómo crees que los psicodélicos y los alucinógenos realmente participaron? Es un tema de bastante debate, pero ¿qué piensas basado en lo que sabes? Creo que estaban en alguna parte, definitivamente. ¿Qué tan común era? No lo sé. Es difícil de decir. No creo que fuera algo cotidiano para todos. Y creo que probablemente terminó siendo bastante controlada por los grupos religiosos y organizaciones porque está el aumento de tipo esotérico, ciertamente en Egipto, Grecia y Roma. Y ahí es posiblemente donde empezamos a ver eso. Y tenemos fragmentos de lo que llamamos himnos órficos en Grecia. Y de nuevo es cebada, menta y agua. Y yo digo, ¿es esto cebada con este hongo? Creo que es algo. Sí, pero sí, por lo que es un producto químico clave. Y no puedes tener eso en la India y en Noruega y no ser relevante. Y la cosa de este verano también. Así vemos que los guerreros, la historia es que el guerrero sacrifica este verano al dios guerrero, normalmente un dios de la tormenta, y el dios de la tormenta le da fuerza al guerrero. Así que, en efecto, es muy similar a la especie de furia del pez guerrero, el mito de la rebanadora. Así que tomas esta bebida, obtienes esta rabia y entonces puedes ir y matar a tu dragón. ¡Wow! Eso es muy parecido. Así que todo parece estar vinculado como una adaptación. Me recuerda una pregunta. Valhalla que está dentro de su reino, pero no sé en realidad la verdadera comprensión de Valhalla, o qué es exactamente. La pregunta que tengo al respecto tiene más que ver con la parte considerablemente citada, que es, se lanzan a la muerte, mueren, saltan del acantilado. ¿Es eso mezclado con Valhalla y ese entendimiento o es un diferente? Es definitivamente nórdico. Como por ejemplo, es uno de estos, debes haber visto algunas de estas comedias. Norseman, por ejemplo. No lo sé. No sé qué decirte. No, la vi en danés, así que fue muy divertido, pero tienen esta parte allí donde hay un supuesto mito o la comprensión de los pueblos antiguos donde cuando te sacrificas tenías que tirarte por el acantilado. ¿No sabes nada de esto? Bueno, son una especie llevada al extremo. En realidad, es un tema bastante complejo. En realidad, cuando naces en este mundo nórdico, tu destino es conocido al nacer. Así que hay algunos Norns que tallan tu destino en las raíces del árbol Yggdrasil. Entonces, parece que están por todo el reino, saben dónde estás. Y esos destinos te dicen cuándo vas a morir o dicen que vas a morir en este momento. Eso es un destino. Y porque estás predestinado, tu muerte está predestinada. Como persona, no importa lo que hagas, porque nunca vas a morir hasta tu momento predestinado. Vale, eso significa que no tiene sentido quedarse en casa y perderse la batalla. Porque si vas a morir en casa. Es mejor ir a la batalla y no morir. Esa era la premisa. Y entonces, Valhalla, que es una más reciente adición a esta creencia, la creencia nórdica, porque antes creo que solo era conocido como solo un salón, en lugar de un lugar donde la gente va cuando mueren. Pero tú, para ir al Valhalla, tienes que morir en batalla, tienes que morir de forma anónima. Y entonces solo la mitad de las personas que mueren una muerte anónima llegar a ir a Valhalla. Y van a Valhalla de tal manera que cuando llegue el fin del mundo, que se llama el Ragnarok, y Odín controle el Valhalla, Odín pueda usarte en su ejército para ayudar a asegurar que el Ragnarok no acabe con el mundo. Y ese era todo el punto. Lo que sucede es que Odín mata a algunos de los mejores guerreros, los tiene en su ejército cuando el Ragnarok suceda. De acuerdo. Tomando un giro duro a la izquierda, ni siquiera voy a adornarlo. ¿Es Jesús real? Es decir, fue una figura histórica. ¿Fue Jesús una persona real que vivió en la tierra como tú y yo estamos aquí ahora mismo?
Si tuviera que apostar, diría que no. Ok. ¿Y por Pero qué? quiero decir, así que es mito, miticismo, como supongo que lo llaman. Pero quiero decir, parece extraño. Hay grandes estudiosos con buenos argumentos para sugerir que casi seguro era algún tipo de persona. Es posible que existan pruebas suficientes, pero creo que es realmente al final del día una manifestación de una serie de historias diferentes y diferentes personas envueltas en una. Quiero decir, no se puede ser así y tener literalmente cero evidencia de él hasta el quinto, 30 años después de su muerte, fue cuando se escribió el primer evangelio. Sí, y tal vez que hay historias de Jesús antes de que Jesús naciera. Espera, Hay dilo otra historias vez. sobre un Dilo Mesías otra de vez. ¿Cómo se Dios relaciona escritas esto? antes de que Jesús naciera. Bien relacionado con el que se convirtió en el cristiano, donde... Correcto, sí, se usaba el mismo nombre y solo había hecho ciertas cosas que luego se relatan en el Nuevo Testamento, como en diferentes historias, pero vemos ¿De dónde cómo vienen? algunos de estos son de evangelios que fueron publicados o textos que no fueron publicados, No o como la que gnosis, el texto apócrifo o los que... fueron un poco posteriores, pero algunos escritos anteriores de antes de Cristo hablan del Mesías y Jesús y cosas así que vienen. Y sí, yo digo, puede haber habido algunas personas que hicieron cosas que pueden haber influido en algunas de las historias, pero no creo que haya habido una sola persona que todas esas historias se refleja realmente. Por supuesto. Es cierto que no hay evidencia histórica o probablemente para él fuera de estos evangelios. No tenemos una tumba. Sé que hubo el engaño hace unos años con él. Creo que lo de la cajita de huesos. Totalmente. La primera evidencia escrita que tenemos de él que podemos decir es sobre él es el Evangelio, creo. Y después de eso hay fuentes independientes. Lo que realmente quiere son fuentes independientes y no empezaron a aparecer hasta como 100 años después. Entonces, sí, y probablemente solo comenzaron a aparecer porque las historias eran contadas por los cristianos de todos modos. Entonces nos enteramos de Plinio, ver a los cristianos tener un poco de una panoplia y causando disturbios. Creo que podría haber sido en Anatolia, Turquía, y le escribe al emperador y le dice, ¿qué hago? Y el emperador dice, oh, no te preocupes por ellos, no son nadie de quien preocuparse. Pero entonces él creo que luego habla con Tácito y Tácito comienza a escribir algo, así que empiezas a verlo aparecer, pero solo porque gente dentro del mismo tipo de rama administrativa del Imperio Romano están hablando entre sí. Pero sí, el cristianismo, sí, es un tema muy interesante, especialmente las organizaciones. Podríamos hablar durante una semana Tengo un sobre poco eso. de curiosidad. Definitivamente si puedes entrar en algo de eso porque te refieres a tanta gente y no conozco a nadie que haya hecho una inmersión profunda en todo lo que estás haciendo, pero la mayoría de la gente se queda al margen, ¿verdad? Se queda superficial. La mayoría de la gente no puede prestar atención más de todos modos, ¿verdad? Solo estamos sentados en TikTok, no podemos prestar atención a nada. TikTok, Jesús, estamos en problemas, pero aparte de eso, puedes hablar con un montón de gente en la sociedad occidental y te dirán, oh sí, soy cristiano o soy católico o soy lo que sea. Significa, Pertenece a un grupo de personas y he tenido esta discusión. He dicho, mira, si nos fijamos en lo que la Iglesia Católica Romana ha hecho como organización a lo largo de su existencia y ha hecho algunas cosas muy malas de hecho, y aún así la gente quiere pertenecer a la Iglesia Católica Romana y llamarse cristianos, eso no tiene sentido. Hay otros cristianos que dicen, oh no, Halloween es un buen ejemplo. Los cristianos, hay algunos cristianos más extremos que dicen, no creas en Halloween, no creas en fantasmas y demonios y todo eso. Pero luego, cuando vas a la iglesia, dicen, ya sabes, bendice al Espíritu Santo. Por un lado, quieren que creas en el Espíritu Santo. Por otro lado, no creas en fantasmas. Sabes y ves estas contradicciones todo el tiempo. Hay algunas de las mejores historias, como en la Edad Media, la Iglesia Católica Romana aprobó, creo que eran 6 cabezas diferentes de María, la mamá de Jesús, que estaban en exhibición en Europa al tiempo. como la cabeza real. Entonces la Virgen María tenía 6 cabezas, o hay algo más sucediendo allí. Pero hay todo tipo de cosas. El Papa no es en realidad el Papa. No tiene ese título. Esperan que haya un Papa, pero pertenece a una secta africana de la organización cristiana.
hay todo tipo de cosas que no sabemos. Quiero decir, he oído que hay otro papa. ¿Qué es el Papa Solo hay Negro uno. o hay otra cosa? Sí, eso Vale, es, sí, eso sí, es. acabo de enterarme de eso. Pero lo aísla. Quiero decir, tenemos, si ves cómo es el Nuevo Testamento original antes de las adiciones y cambios, O hablando de qué es eso, no el Concilio de Trento, pero cuando ellos empezaron es mucho antes de eso. Así que sí, hay algo antes de antes de eso. eso, ya sabes, en realidad ves como el Evangelio de Marcos no tiene a Jesús resucitando, Ok, bueno, él muere como en y el capítulo 14. Las muere y chicas se está acercan sobrio. a la puerta, las mujeres se acercan a la tumba y luego huyen asustadas y no le dicen a nadie que se ha ido de la tumba. No aparece en Nazaret o donde sea. Eso no ocurre, eso es añadido. En realidad podemos probar que fue añadido más tarde, luego Evangelio. Así que todos estos, y es por eso que más o menos digo que se ve en las tres mitologías, ya sabes, en todas las otras religiones, ves que estos mitos se desarrollan y cambian. ¿Y por qué? Lo que ciertamente sé es que construimos dioses y religiones en nuestra propia imagen. Entonces, ya sabes, para hacerlos como a veces los queremos a nuestra propia imagen, pero a veces solo quieres que sean lo que queremos, y eso se ve muy claramente en la mitología. No son más que nuestra propia imaginación. De hecho, creo que tuvimos un pastor en nuestro otro podcast y le hice exactamente la misma pregunta, que por supuesto él decidió no, es claramente real. Está claro que es una persona real y no tuvimos tiempo de preguntarnos por qué. Porque esa es la pregunta más interesante, es ¿por qué crees eso? Pero ni siquiera sé cómo vas a responder a esta pregunta también, porque este es otro video que no vi, pero tienes un video por ahí sobre qué hacer con la historia de que Jesús mató y maldijo a la gente. Ah, sí, el Evangelio de Santo Tomás. Es un poco irónico. Normalmente soy muy educado e imparcial sobre las religiones y la gente me respeta por eso. Pero de vez en cuando tengo un poco con el cristianismo porque es tan grande y popular y hay tanto. Ya sabes, son hipócritas de muchas maneras y las contradicciones son abundantes y así, pero sabemos que esta es una historia de la Edad Media, por lo que a principios de la Edad Media alguien escribió algunos evangelios infantiles sobre Jesús cuando era niño y hoy se leen como una comedia donde, tú sabes, una especie de comedia RAT, donde Jesús como un niño pequeño viene, se enoja con sus compañeros y los mata porque lo molestan y luego deja ciegos a los adultos porque lo regañan o hacen que no puedan hablar y es como, wow, Sí, y han decidido no poner eso en la Biblia por alguna razón, no puedo entender por qué. Pero sí, pero es obvio que está escrito mucho después, como una especie de, tal vez alguien, sí, en el momento en que se tomó en serio. Claro, ya sabes, cuando fue escrito, pero ahora mejor. Pero entonces te preguntas, bueno, si ahora no se tomaba en serio, pero entonces sí, ¿qué? ¿Por qué no puedes hacer lo mismo con los otros textos y los otros escritores? Eso es raro, sí. una de estas cosas, y como explicaste en los mitos, es que están tratando de entender su mundo, y está claro que no tenemos todo a la mano. ¿Existen cosas que podamos comprender a través de la naturaleza? Tenían una conexión más fuerte con ella que ahora ausente para la mayoría. ¿Crees que en cierta medida comprendían mejor la realidad? Hay cosas que ellos sabían que nosotros no, digamos. Quiero decir, Sí, sí, esa es una pregunta brillante. Esa es una de las cosas que me impulsa a aprender lo que aprendí, porque parte de mí siente que, mala palabra para usar en este momento, pero el santo grial de las mitologías para descubrir esto, ¿hay secretos que sabían sobre el mundo que hemos perdido? ¿Hay algo? Y lo que me preocupa es que he estudiado a los indoeuropeos, de que el mundo estaba equilibrado, de tal manera que si tomas del mundo tienes que devolverlo. Y su punto de vista era que, al principio, hablé de estos dos personajes, Manu y Yemo, el hombre y su gemelo. Al principio Manu sacrifica a Yemo para construir el mundo, de acuerdo, y luego usa diferentes partes del cuerpo de Yemo para construir diferentes personas en este mundo. Algunas personas construidas a partir de su cabeza, algunos de su cuerpo, algunos de sus piernas. Y se piensa que, ya sabes, vives
Pero cuando mueres, tu cuerpo vuelve a la tierra y tu pelo se convierte en hierba, y tus huesos se convierten en roca, y tu sangre se convierte en agua, y tu carne se convierte en tierra, de tal manera que cuando alguien nace de nuevo toma de la tierra, y sus huesos están hechos de roca, y su sangre fue hecha de agua. Y así, en efecto, tenían este ciclo que debe equilibrar lo que das, ya sabes, lo que tomas lo devuelves. Y eso me gusta bastante, es bastante poético y romántico, pero me gusta el hecho de que tenían esa visión de la vida, que si tienes eso como una verdadera creencia guiando tu práctica diaria, entonces eso hace, no sé si eso hace la vida mejor, pero para mí se siente como que es una mejor actitud hacia la vida que tal vez querer ser el número uno en TikTok. En general sí, en general lo del equilibrio, quiero decir, no sé si esto tiene algún juego, pero quiero decir, no exactamente, pero hay algunas similitudes obviamente con el yin yang, entendimientos, Sí. ¿verdad? Vale, así que se influenciaron mutuamente, ¿vale? Sí, creemos que el pingüino tiene influencia. Gab Bush Lincoln escribió un artículo sobre ello. Hay algo ahí. Sí, me fascina cómo nos encerramos en nuestras visiones del mundo y no nos damos cuenta de cuánto desconocemos. Somos amos de la materia y hemos logrado grandes avances tecnológicos. Pero, ¿a dónde nos llevarán estos avances? ¿Qué nos espera en el futuro? No tiene sentido la vida si quieres ser filosófico al respecto. Disfruta y luego muere. La pregunta es, ¿cómo quieres disfrutar? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál debería ser el camino? ¿Tengo un camino? ¿Hay un camino mejor? Esas son las preguntas que creo son bastante perdidas y van a seguir perdiéndose mientras no puedas sentarte y tener una mirada analítica profunda de tu mundo, de dónde vienes. ¿Por qué toda esta gente hace todo esto? Tienes miles de años de trabajo, de tu especie, ya sabes, que se construye sobre sí mismo y por lo que probablemente debería mirar para ver si encontraron algo interesante. Para que nosotros estemos aquí, nuestras familias pasaron por mucho. Quiero decir, la guerra y el hambre y la peste de todo tipo, y sin embargo estamos aquí, tenemos esa suerte de estar aquí. ¿Por qué no intentamos devolver algo que es más o menos por lo que hago YouTube y posiblemente por lo que tú haces tu podcast? En cierto modo, es una manera no solo de aprender y ayudarse a sí mismo a crecer, pero ahora tenemos gente para escuchar y crecer. Y para mí, esa es la razón por la que hago esto. Pero oyes historias de chicos que solo juegan a juegos de ordenador y quieren hacer eso el resto de su vida. Y sí, podrían estar disfrutando haciendo eso, pero piensas, cuando mueras, no quieres que te recuerden. De hecho, hay un término poético en indoeuropeo o protoindoeuropeo que dice, la fama no decae, sugiriendo que, ya sabes, esa es la manera de ser inmortal, porque sabían que en realidad no podían ser físicamente inmortales. Pero sabían que si habían hecho las hazañas que eran tan grandes, la gente escribiría poemas sobre ellos. Eso es lo que quieres hacer, tan grande que la gente escriba canciones sobre ti. Hoy en día tienes que ser una especie de exnovio de una figura. No es eso, es una locura y es gracioso, suena como, veo esta cita en el fútbol también. Creo que Clarence Seedorf, si sabes quién es, ¿sabes quién es Clarence Seedorf? Es un futbolista, excelente futbolista de los Países Bajos, jugó para el AC Milan tremendamente, ganó la Liga de Campeones con 3 equipos, increíble. Y él dijo, hoy en día parece que la gente no quiere ser bueno en el deporte para conseguir, ya sabes, para conseguir su notoriedad. Ellos solo quieren ser conocidos. Y toda la juventud, hay un gran empuje para ser conocido. Y si quieres ser una estrella, que es como, al igual que, hazlo bien, profundiza, entenderlo, muy bien, entrenar y hacer eso, ¿sabes? Y por eso me hace gracia, y no sé si es verdad, esta es otra pregunta que puedo hacerte. Sé que muchas veces la caída del Imperio Romano está vinculada a este alejamiento de los buenos valores. Es un montón de cosas, estoy seguro. Pero está este cambio de tener gente buena en el poder. Y entonces creo, corrígeme si me equivoco, puede que no sepas esto. Esto no es necesariamente su especialidad. Pero creo que empezaron a venerar chefs y otras cosas como imitando lo que hacemos en nuestros reality shows de televisión. No necesariamente filósofos, no necesariamente excelentes políticos que eran nobles y cosas por el estilo, pero comenzaron a empujar hacia arriba la gente que podría no ser esto. Se convirtieron en los que cuidar
Y luego, un par de generaciones más tarde, había gente que quería simplemente déjame hacer esto, déjame ser una estrella TikTok. ¿Ves este ciclo? Este es un ciclo psicológico bien conocido, que si vienes de un entorno pobre y trabajas duro, te vuelves bueno. Tu hijo probablemente se beneficiará de ello y se convertirá en bueno y rico y le dará a su hijo. Lo que se encuentra es que la cuarta generación tiene tanto que vuelven a ser pobres de nuevo porque no saben cómo trabajarlo, y se ve que con los imperios y con reyes y hay de todo, es un ciclo muy conocido. Y eso fue parte de la razón por la que Roma cambió y colapsó, porque básicamente se convirtió en la Iglesia Católica Romana, básicamente se convirtió en el romano, y tuvieron una especie de, digamos, suerte. Fue una tormenta perfecta para que eso sucediera. No hay casi ningún cambio, pero sí, simplemente no tenían los recursos. Se hicieron demasiado grandes para lo que eran y no fue gestionado por las personas adecuadas. Entonces se plantea la pregunta, ¿por qué Egipto duró tanto tiempo? Fue un imperio masivo durante mucho más tiempo que... Bueno, sí, todos los demás. Eso tiene que ver en parte con cómo eran. Ellos tuvieron suerte. De nuevo, hay tantas cosas. En cuanto al clima y la geografía, tuvieron suerte. Así que cuando empezaron, el Sahara estaba pasando por un fase verde, como la llamamos. Las pirámides fueron construidas en pastizales más o menos. Había hierba allí. O ciertamente muy cerca no habría sido desierto como lo es hoy. El Nilo habría sido un río más grande. El agua cubría gran parte de la tierra alrededor de las pirámides. Fue uno de los mecanismos utilizados para transportar y refinar las piedras para las pirámides. Así que sí, era verde y esas cosas. Pero también lograron fusionar sus dos reinos, porque había un reino del norte y otro del sur. Y los fusionaron, lo que ayudó, y estaba bien administrado, y estaban en un lugar donde solo tenían que defenderse de una frontera más pequeña. No podían ser atacados desde el norte, no podían ser atacados realmente desde el este, aunque eventualmente lo serían. Pero eso es cuando la tecnología mejoró, la gente podía navegar y similares. Estaban en un buen lugar. Muy buen lugar. Sí, lo hicieron. Bueno, conseguirás entornos así, pero de nuevo no era perfecto. Había mucho incesto en la realeza egipcia para mantener el poder allí, y obviamente eso causó problemas. Por mucho que te gustaría pensar que las cosas estaban bien allí, todas estas pirámides fueron invadidas dentro de la vida del siguiente faraón. La gente sabía que habían sido invadidas, por eso se construyeron entonces las tumbas, cuando no se sabía que lo eran. Eran tumbas secretas. Es interesante ver que eso suceda. Pero sí creo que siempre habría un Egipto en nuestra civilización. Creo que por cómo eran las cosas, en términos de que habría habido una especie de cultura que tuviera eso, o algo que se destacara. Porque Grecia era bastante, aunque no duró tanto, tenía toda esa capacidad, cogió el final del imperio egipcio realmente. Así que si vemos ejemplos como ese, también vemos cómo los imperios cambian o las culturas cambian, como Quebecitep. ¿Estás familiarizado con Quebecitep? Sí. Sí, por supuesto, en Turquía. Exactamente. Solo duró un periodo de tiempo, pero parecía tan exitoso, pero luego lo enterraron. Sí. Eso me parece una locura. He oído esto tantas veces que no lo entiendo, porque este lugar existió, ¿qué? ¿Hace 9.000 años o algo así? Hace unos 11.000 años, probablemente. 11.000 años, 9.000. sí. Sí, dejó de usarse. Claro, ¿cómo y por qué? Y no sabíamos nada de esto, como crecí con los libros de historia diciéndome que no lo hicimos. Éramos solo cazadores y recolectores y luego, boom, este descubrimiento sucede y es como no, está este lugar masivo aquí donde estaba, lo estaban haciendo bien. Y luego lo enterraron. ¿Cómo sabemos que lo enterraron? ¿Y cuál es la mejor comprensión actual de por qué? Sabemos que lo enterraron debido a la forma en que el suelo se empaqueta en el restos de ella. Se sabe que fue enterrado y no destruido porque no se destruyó nada. Simplemente fue rellenado con tierra y se puede decir bien, y no rellenaron tierra naturalmente hasta que fue puesto allí deliberadamente. Así es como sabemos que está enterrado. ¿Por qué? Bueno, para mí, no soy un experto en Quebecitep porque hay un número de sitios ahora alrededor de esa región, pero para mí esto comienza al final del periodo Younger Dryas, pero termina cuando la agricultura es ahora algo importante.
Así que la gente comenzó a aprender a cultivar. Y puede ser que tal vez no estaba en el mejor lugar para la agricultura, o tal vez había otras ciudades en otros lugares que parecían atraer mejores riquezas. Están prosperando, tal vez, sí. Correcto, sí, vemos eso. Así que sí, la gente prefiere ir hasta el cercano oriente, hasta el Tigris y el Éufrates y allá abajo. Así que sí, hay muchas opciones, pero me encantaría tratar de entender la iconografía allí, porque eso es una especie de eslabón perdido en términos de creencias religiosas. Creemos que los antiguos cazadores-recolectores eran animistas, así que consideraban que las cosas tenían un alma y se movían. Si vemos que los ríos fluyen, entonces debe haber algo vivo en ellos. Si el viento sopla, debe estar vivo también. Pero todo cambió cuando empezamos a darle forma a nuestros dioses y a cultivar en lugares específicos. No estamos completamente seguros de lo que está pasando allí. Parece que hay algunos efectos astrológicos allí, posiblemente constelaciones, pero no estamos seguros. Soy un poco escéptico sobre algunas de esas cosas sin una comprensión real. Unas pocas estrellas en una imagen no significa que haya una representación exacta del sistema solar, por ejemplo. Bueno, veo a algunos aspirantes a académicos decir, sí, hay 9 estrellas en este mapa. Debe haber un mapa del sistema solar antes de que lo conociéramos. Es alienígena avanzado. Extraterrestre avanzada. Es como si la gente pensara que la Atlántida es real. Exacto. Bien, última pregunta muy rápida. No quiero meterme demasiado con el catolicismo o el cristianismo, pero tengo que saberlo, porque creo que has trabajado mucho en este campo. Hablamos de la Navidad como una religión pagana. ¿Es una religión pagana? Y también hablaste de por qué el 25 de diciembre, así que tal vez podrías tocar el tema. Definitivamente se trata de una religión pagana, ya que coincide más o menos con el solsticio. Este día era el más importante del año para la mayoría de los paganos. En realidad, la noche más importante es la noche más larga, ya que estamos más cerca de los muertos y nuestros antepasados. Después de eso, los días se hacen más largos y el invierno había terminado. Entonces esa era la noche más importante, porque los cristianos o la iglesia el 13 de diciembre parece que se basaba en el hecho de que creían que Cristo fue sembrado en Pascua, y 9 meses después de Pascua es Navidad. Y vemos esto porque la Navidad también se celebra el 6 de enero en las religiones ortodoxas y el 25 de diciembre porque tienen diferentes fechas para la Pascua. Creemos que no fue que eligieron el 25 de diciembre para necesariamente conflictuar con el paganismo, aunque puede haber habido un sí. Si hacemos eso, también podemos influir con el paganismo. Y lo vemos en cosas como Halloween y el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Fieles Difuntos. Una vez más, es una mezcla de cosas. Nunca hay una sola idea. No creo que la iglesia sea tan inteligente para llegar a una sola idea para hacerlo. ¿De acuerdo? Fascinante, fascinante. Quiero decir, definitivamente vas a tener que volver. Tal vez la próxima vez, en otro momento, nos quedaremos con un tema para que podamos profundizar en él, pero tengo demasiadas preguntas. Voy a tener que hacer como un podcast de 3 horas de temporizador. Quizás vaya a verte una de estas veces. Iré a verte, no compro esto. Sí, honestamente. Honestamente, porque me encantaría tener solo uno largo. Esos son ese tipo de podcasts que puedes escuchar e historias, y realmente solo, literalmente tomar una taza de té y sentarse allí para siempre. Literalmente, solo han arañado la superficie de todo. Totalmente. Vale. Bien, ¿dónde puede la gente encontrar más de esto? Porque sé que lo harán si están escuchando. Vale, tengo un canal de YouTube llamado Creckanford, Crecganford, y soy John F. White. Realmente no uso mucho otras plataformas sociales, así que búscame en YouTube, y espero que sea uno de esos canales que no sabías que querías ver hasta que empiezas a verlo. Así que vamos a enlazar a todo. Si estás escuchando, estará en las notas del programa. Si estás en YouTube, el enlace estará en la descripción. Gracias, es asombroso. Te agradezco. Siempre, ha sido un placer. Gracias. De nada.